Verdadero, puro y transparente. Verdadero, puro y transparente es el segundo mensaje en la serie de la exposición de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Como ya hemos leído el pasaje en la lectura pastoral, vamos a ir de inmediato a la introducción de nuestro mensaje. ¿A quiénes de ustedes le ha pasado, a quiénes de ustedes le ha sucedido que lo han difamado, que han dicho cosas falsas sobre ustedes? ¿Y cómo ustedes se sienten cuando eso sucede? El deseo de defenderse y de reclamar su derecho. Bueno, al apóstol Pablo le sucedió, y no solamente una vez, le sucedió muchas veces. En este caso, él fue, según Hechos 17, como parte de su viaje misionero, estuvo en Tesalónica. De Filipos, estuvo en la cárcel en Filipos, de Filipos fue a Tesalónica. Y a pesar de todos los sufrimientos, siguió su viaje misionero. Y allá en Tesalónica también tuvo serios problemas. Estuvo en la casa de uno llamado Jasón. Y allá también tuvo serios problemas. Y tuvo que escaparse de noche a Berea. Y los que lo estaban persiguiendo se enteraron que él estaba en Berea y tuvo que irse. Y creo que se fue hasta Atenas. Y el asunto es que estaba bajo mucha persecución. Pero los que se quedaron en Tesalónica empezaron a difamar y a acusar a Pablo de que realmente él era un falso, de que si él realmente amaba a los tesalonicenses se hubiese quedado. Y lo estaban acusando de diversas cosas que vamos a ver más adelante. Y entonces estos capítulos, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 de esta primera carta a los tesalonicenses, nos proveen de mucha información sobre el corazón pastoral del apóstol Pablo. En esto fuéramos a decir una ventana para que nosotros pudiéramos ver su corazón, su mente pastoral, probablemente más que en cualquier otro lugar de todos sus escritos. Cualquiera de nosotros entonces que estemos involucrados en algún tipo de servicio o de ministerio puede aprender mucho del ejemplo del apóstol Pablo en este pasaje. Y aunque es verdad que los apóstoles tenían ciertos dones que Cristo mismo le dio, que ninguno de nosotros tenemos, había muchas cosas de sus ministerios que no eran particular de ellos. Por ejemplo, el cuidado pastoral. Eso ellos lo hacían, pero también todos los pastores han de hacerlo. Y en estos capítulos encontramos entonces un excelente modelo de eso mismo, del cuidado que Pablo como pastor tenía sobre esta iglesia. Según se nos narra entonces en Hechos 17, como yo había dicho, Pablo había visitado esta ciudad y como parte de uno de sus viajes encontró mucha oposición y tuvo que salir para salvar su vida. Y el dejar ese grupo tan repentinamente, un grupo de recién convertidos, y tener que dejarlo tan abruptamente, dejó a Pablo muy preocupado y por eso le envió a algunos mensajeros a saber de ellos y qué estaba sucediendo. Y esa salida fue la que produjo, esa salida repentina fue la que produjo mucha difamación y muchos rumores acerca del carácter y las intenciones del apóstol Pablo. A partir entonces de las palabras que vemos aquí, de cómo Pablo se defiende, uno puede hasta como reconstruir las acusaciones particulares que él recibió. Nada más hay que ver cómo él se defiende. Por ejemplo, si usted lee que alguien dice, yo no fui que me robé la galletita, ya ustedes saben que lo están acusando de robarse la galletita. Pues por la manera en que Pablo se defiende, nosotros podemos asumir de cuáles cosas lo estaban acusando. Probablemente le acusaban de haber abandonado la joven iglesia, de no ser sincero, sino de haber actuado por motivaciones bajas. Y cuando hablo de motivaciones bajas, por haber actuado por amor al dinero, haber actuado por sexo, por prestigio, por poder, todo eso parece estar implicado en la manera que él se defiende.
En otras palabras, sus detractores estaban afirmando o acusándolo de que en realidad Pablo no estaba interesado en esta comunidad de creyentes y que detrás de sus esfuerzos estaba solo su interés personal y egoísta. Como si ellos dijeran, él estaba más preocupado por su pellejo que por ustedes, por eso salió corriendo. Si él hubiese sido real, se hubiese quedado a sufrir junto con ustedes. Y este no es el único lugar donde el apóstol Pablo se defiende. Es más, en la serie de los domingos en las mañanas de 2 Corintios, en ese capítulo 1, también Pablo se defiende y defiende su ministerio. Y en otros lugares también. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me preguntaba, ¿por qué el apóstol se defiende tanto? ¿Por qué el apóstol Pablo defiende tanto su carácter y su ministerio? ¿Será que él estaba más interesado en su persona que en el ministerio? Porque el Señor Jesús, cuando fue llevado, él no se defendió ni abrió su boca. ¿Por qué el apóstol Pablo sí tiene que defenderse tanto? Bueno, el asunto es que cuando Pablo está defendiendo su carácter y su ministerio, en realidad es lo que él está defendiendo es el evangelio y el futuro de esta iglesia joven. ¿Por qué? Porque si toda la predicación de Pablo estuvo motivada por dinero, por poder, por ambición, por sexo, eso implicaría entonces que su predicación no era verdadera. Y si no era verdad, entonces la iglesia estaba fundamentada en la mentira. Y por tanto, no pasaría mucho tiempo hasta que esa iglesia misma desaparecería. O sea que si las acusaciones contra el apóstol eran reales, el apóstol era un falso y la iglesia estaba basada en falsedad. Y por tanto, tanto su evangelio como la iglesia no tenían sentido de ser. O sea que lo que parece una defensa personal más bien es una defensa del evangelio y de la iglesia. Y por eso es que los pecados de avaricia, los pecados de inmoralidad sexual en los ministros han de ser tratados con tanta severidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que un ministro peca de esta manera y transmite que su motivación es avaricia, es impureza, lujuria, él está bochornando el evangelio, él está trayendo dudas serias sobre el evangelio que él viene predicando y está poniendo en riesgo el bienestar de la iglesia. Bien, entonces vamos a entrar al pasaje. Vamos a estudiar el pasaje. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Lo primero que Pablo hace para probar la sinceridad de su ministerio es hablar de sus sufrimientos. Es llamar la atención a que él sufrió. Dice el pasaje que su visita no fue en vano. ¿Qué significa eso, que su visita no fue en vano? Bueno, al parecer, por la manera que él lo contrasta, quiere decir que fue con propósito. O sea, no fue sin propósito, fue con propósito. ¿Y cómo sabemos que fue con propósito? Dice el verso 2. El verso 2 empieza con la palabra sino. O sea, que lo contrario. No fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios. ¿Cuál era su propósito? Hablaros el evangelio de Dios. No fue sin propósito, sino fue con propósito. Hay muchos falsos maestros dentro y fuera de las iglesias.
Pero una de las maneras más seguras de probar la sinceridad es observando cómo ellos se manejan cuando viene el sufrimiento. En los tiempos buenos es muy fácil uno pretender ser amante de Dios, fiel a Dios, seguidor de Dios. La prueba ácida, como diríamos, una de las pruebas ácidas de la sinceridad de un ministro es cómo se maneja dentro del sufrimiento. Un predicador pudiera hablar con mucha fuerza sobre el amor, pero ¿cómo reacciona él cuando es ofendido? Un predicador pudiera hablar mucho sobre hablar con amor o hablar con respeto hacia los demás, pero ¿cómo habla él con los que lo difaman? ¿Cómo actúa con las personas que no quieren recibirlo? Pablo fue a predicar en Tesalónica después de haber sufrido muchísimo en Filipos, después de haber enfrentado mucha oposición. Lo normal hubiese sido esperar que Pablo diga, ya, yo creo que es suficiente sufrimiento para esta ocasión. Viaje misionero para atrás. Vamos a descansar, vamos a tomar un sabático. Pero no, Pablo siguió, a pesar del sufrimiento, sabiendo lo que le esperaba. Y esto es un signo muy poderoso de que su ministerio era sincero. ¿Por qué hay tan pocos cristianos dispuestos a sufrir? Y es verdad que esta pregunta se puede responder de diversas maneras. Hay muchísimas razones, pero una de ellas es porque no tienen claro su propósito. Dice Pablo que él no fue allá en vano, que él no fue allá sin propósito. ¿Qué pasa si Pablo hubiese ido a Tesalónica sin propósito? O sin tener su propósito claro a qué iba a hacer. Desde que le hubiesen mencionado sufrimiento, se espanta. Pero no. Él tenía una fuerte conciencia de su propósito, una fuerte convicción a lo que iba, y eso le dio valor para enfrentar el sufrimiento. Así que, hermano, asegúrate tú tener claro el propósito de Dios para ti. Asegúrate tener claro el propósito de tu servicio a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas sin convicción, porque eso es lo que dice el pastor, o porque así es lo que hacen los demás, cuando llegue la oposición, cuando llegue el sufrimiento, no resistiremos. En cambio, gracias. O sea, cuando nosotros no tenemos claro el propósito, una convicción firme de por qué estamos sirviendo a Dios, en cualquier área que sea, cuando llegue la oposición, el sufrimiento, no vamos a resistir. En cambio, cuando nuestro propósito está claro, cuando tenemos la mirada en glorificar a Dios, en proclamar su evangelio, en exaltar su nombre, estaremos más preparados para resistir el día de la adversidad. Así que Pablo dice, yo vine de Filipos, donde había mucha oposición, pero no fue en vano. Yo tenía claro a qué yo iba a Tesalónica. Y por eso fui. Entonces, como una lección para nosotros es, nosotros debemos esforzarnos por tener claridad en el propósito para el cual servimos. Si servimos para la opinión de los demás, si servimos para agradar a los hombres, si servimos para cualquier otra cosa que no sea glorificar a Dios, difundir su evangelio, desmayaremos rápidamente ante la primera oposición. Entonces, a partir del verso 3, desde el verso 3 al 12, Pablo emplea 3 metáforas como parte de su defensa. Él se presenta como mayordomo, se presenta como madre y se representa a sí mismo también como padre. Así que vamos a ver cada una de esas metáforas. Primero, el ministro como mayordomo, versículos
3 y 4 dice: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y es verdad que aquí en este pasaje el apóstol no utiliza la palabra mayordomo en ningún lugar. ¿De dónde sacamos que él está utilizando la metáfora de mayordomo? Bueno, noten que está la frase en el verso 4, se nos confiara el Evangelio. Un mayordomo es un administrador. El dueño pone en manos del administrador o del mayordomo su propiedad para que el administrador la utilice según la voluntad del dueño, para el propósito del dueño, como el dueño quiere. Y en ese sentido, Dios confió el gran tesoro que es el Evangelio a Pablo para que Pablo lo utilizara según la voluntad de Dios, para los fines de Dios, como Dios quería. Entonces, parte de la defensa de la verdad del Evangelio es que Pablo le predicó como un administrador del Evangelio. Que cuando él se defiende, él le llama la atención. Miren cómo yo le presenté el Evangelio. Yo no le presenté el Evangelio como invento mío. Yo le presenté el Evangelio como un encargo que Dios me ha confiado. ¿Cómo fue Pablo un mayordomo de Dios? ¿Y cómo cada ministro ha de ser un mayordomo? Bueno, primero Pablo lo muestra negativamente. En otras palabras, cómo no se comportó. Cómo un mayordomo de Dios no se comporta. Y noten, dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Un fiel ministro de Dios, un fiel administrador de las cosas de Dios, no procede ni con error, ni con impureza, ni con engaño. Cuando se dice que no procede del error, quiere decir que el contenido de su enseñanza es la verdad, la palabra de Dios. O sea que un fiel ministro y predicador va a proclamar según lo que está en la palabra de Dios y no según lo que está en su mente, no según sus propias opiniones. Segundo, no procede de impureza. Aquí Pablo se refiere a sus motivaciones. Y la palabra aquí impureza en otros lugares, aún en esta misma carta, hace referencia a impureza sexual, aunque no necesariamente hay que limitarlo a eso. Pero por eso es que decimos que es posible que lo hayan acusado hasta de motivaciones lujuriosas a Pablo por la manera como él se está defendiendo aquí. El punto es que están poniendo en cuestión sus motivaciones. Estaban diciendo que Pablo no estaba actuando en pureza. Pablo, su propósito, su motivación era conseguir dinero, era avaricia, era acostarse con alguna de las mujeres que estaban engañando, era tener poder y señorío. Y también, según yo leí un comentario, parece que no era inusual que los falsos maestros en esos días también frecuentemente eran motivados por la avaricia y por la lujuria. Así que no procede del error, no procede de impureza y también dice no procede del engaño. Esto es que Pablo no utilizó ni manipulación ni trucos. Por ejemplo, no intentó provocar conversiones. ¿Usted sabe cómo se provocan las conversiones? Ocultamos el costo del discipulado y prometemos o traemos bendiciones que no están en la palabra de Dios. O sea que en otras palabras somos políticos. Prometemos cosas que no existen y ocultamos las dificultades. Pablo dice, yo no actúo así. Yo dije lo que era. La dificultad del cristianismo la presenté y no traté de manipular a nadie
a que hiciera una profesión de fe. Así que Pablo presenta esta tremenda afirmación que ojalá todos nosotros pudiéramos decir lo mismo. Él insiste que su mensaje es verdadero, sus motivaciones puras y sus métodos transparentes. De ahí saqué yo el título del mensaje. Su mensaje es verdadero, sus motivaciones puras y sus métodos transparentes. En otras palabras, él estaba con las barajas boca arriba, arriba de la mesa. Entonces, eso es lo negativo. Él dice, yo me comporté como un mayordomo de Dios, no actué de esta manera, sino que actué de esta otra. Y en el verso 4, Pablo nos dice la manera positiva como actuó. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Él enfatiza que su ministerio es primordialmente delante de Dios. Dice ahí el texto, no como agradando a los hombres, sino a Dios. Cuando el servicio de una persona es sincero, su servicio estará centrado en Dios. Y noten cuán centrado está el servicio de Pablo en Dios. Dice, aprobado por Dios. Dice, Dios le confió el Evangelio. Dice que es para agradar a Dios y que Dios examina su corazón. Por todos los lados está rodeado de Dios. Aprobado por Dios, ¿qué significa esto? Esto es que Dios lo probó y lo encontró genuino. La palabra aquí aprobado es la que frecuentemente se utiliza para referirse a cuando un experto determinaba si una moneda era genuina o no. Ustedes han visto aquí, cuando usted va al banco y algunos lugares que meten la papeleta debajo de una luz morada y salen muchísimas letras que uno ni puede ver. Pues Dios tiene esa capacidad, como si Dios tuviera una luz morada. Y que cuando pasa uno de nosotros, Él no solamente ve lo de afuera, Él ve muchísimas cosas que los demás no pueden ver. Y Pablo está diciendo, a mí me pasaron por la luz morada de Dios y yo salí bien. Dios me aprobó. Dios me vio como genuino. Luego dice, Dios le confió el Evangelio. Luego de que Dios lo probó, le confió el Evangelio, haciéndolo mayordomo o administrador de este precioso tesoro. Dice el texto, para agradar a Dios. Si su meta fuera agradar solo a los hombres, es posible que hubiese actuado con hipocresía. Recuerden que él está defendiéndose de las acusaciones, que él actuó por motivaciones falsas, con impureza, con engaño, con mentira. Y él está diciendo, mira, si yo hubiese actuado para agradar a los hombres, ustedes pudieran tener razón, pero yo no actué para eso. Yo actué para agradar a Dios. Y como Dios tiene una luz morada que todo lo ve, no tiene sentido para mí actuar en hipocresía, porque es para Dios. Yo busco agradar a Dios. Dios examina los corazones, dice el pasaje. Y noten que en este caso él habla en presente continuo. No es que Dios examinó mi corazón. No es que Dios me vio una vez, yo pasé la prueba y ya. Como hay algunos que van a la universidad y estudian lo suficiente para pasar el examen. Pero usted le pregunta después, no recuerdan de nada. Yo soy ingeniero, pero miren, no te pueden construir nada. ¿Por qué? Porque ellos aprobaron en el pasado. Pero aquí Pablo dice, no, Dios examina continuamente nuestros corazones. ¿Tú quieres entonces ser un fiel siervo de Dios? Aprende de Pablo. Aprende de Pablo, quien hablaba la verdad, guardaba la pureza de sus motivaciones y guardaba también los métodos que él utilizaba para alcanzar sus metas.
Él no decía, bueno, el fin es ese y cualquier cosa que yo utilice para alcanzar el fin está bien. El fin es que se convierta la gente, vamos a rifar abanicos, que todo el que se convierte aquí le vamos a dar un abanico. Parece un método inteligente ese. Pero no, él guardaba no solamente sus motivaciones, guardaba las maneras como él actuaba también. Guardemos entonces nuestras motivaciones. ¿Y cómo podemos servir así? ¿Cómo una persona puede guardar continuamente su corazón para no actuar con engaño, para no actuar con impureza, con malas motivaciones, para guardar la manera? Bueno, habría que seguir el ejemplo de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Él buscó agradar a Dios. Él era responsable primordialmente a Dios. Lo mismo que le pasó a José. Cuando la mujer de Potifar lo tentó, ¿cuál fue su razón principal por la que huyó de la tentación? Dios. Porque él daba cuentas a Dios. ¿Y cuántos pecados, hermanos, nosotros nos evitaríamos si nosotros viviéramos a la luz de la presencia de Dios en nuestras vidas? A la luz de que nuestra audiencia es Dios. Los otros días leía yo un artículo sumamente interesante que hablaba del poder que realmente uno tiene contra el pecado, pero que uno dice que no puede. Por ejemplo, alguien pudiera venir donde te dice y decirte, mira, o venir donde un pastor, pastor, yo estoy luchando con la pornografía y yo no puedo. Yo trato, pero no puedo. Duro 2 o 3 días, pero vuelvo a lo mismo. Y yo le pudiera preguntar, ¿qué sucede si tú viendo pornografía, yo entro al lugar donde tú estás a ver la pantalla? ¿Tú sigues viéndola? No, yo la apago de una vez. O sea que tú puedes dejar de verla, ¿verdad? Tú puedes dejar de verla. Porque tú amas tu reputación más que el placer instantáneo de la pornografía. Entonces, si nosotros amamos la aprobación de Dios más que lo que el pecado nos está ofreciendo, ¿cuánto pudiéramos resistir la impureza, la hipocresía? ¿Cuánto pudiéramos resistir las tentaciones en nuestras vidas? Qué maravilloso sería siempre vivir así. Y esto no es solo para pastores y ministros. Esto se aplica a todos. En nuestro trabajo. Cuán maravilloso sería nosotros ser empleados que vivan así. Que nuestro jefe es Dios. Que nuestro cliente es Dios. O que nuestros empleados, no que Dios sea nuestro empleado, pero que nuestros empleados son hijos de Dios. Y que Dios lo está viendo como nosotros tratamos a nuestro empleado. Bien, entonces eso es el ministro como mayordomo. Pero esa es la primera metáfora que Pablo utiliza. Pablo utiliza otra metáfora en los versículos 5 al 8. El ministro como una madre. Dice el verso 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Otra vez, esta es una segunda metáfora, otra vez el apóstol empieza negativamente, diciendo lo que no es un ministro fiel. Dice, no palabras lisonjeras. Esa palabra lisonjera o lisonja, por lo menos en el original, este es el único lugar donde se utiliza en el Nuevo Testamento, bueno, en toda la Biblia. Y es una palabra que expresa el uso de halagos, de elogios, de palabras agradables para uno
manipular y obtener los resultados que uno quiera del otro. Ustedes saben que hay gente que lo han tratado con usted eso, ¿verdad? Y tal vez usted lo ha tratado con otra persona también. Cuando uno empieza a decir cosas agradables sobre el otro, no sinceramente, sino con el fin de manipular lo que el otro va a hacer o decir. Dice también, no pretexto de lucrar. En este caso es de una persona que aparenta servir a los demás, cuando en realidad su meta es ser servido por los demás. O sea que el que usa palabra lisonjera aparenta estar teniendo una buena opinión de los demás, pero en realidad lo que él quiere es que los demás le sirvan o tengan una buena opinión de él. El que tiene pretexto de lucrar es una persona que lo que quiere es sacar beneficio egoísta de la relación, sin tomar en cuenta el bien del otro. Y dice también, no buscando gloria de los hombres. Algo bastante obvio, no buscando ser exaltado de los demás. Servir con la idea de ser grande entre los hombres y recibir el aplauso de los hombres. Dice Pablo que él no se comportó así. No se comportó con palabras, elogios falsos, con pretextos para lucrarse, para buscar la gloria de los demás. Las tres artimañas de los hombres para alcanzar sus fines egoístas, sino que se comportó de otra manera. Pero en el verso 6 tenemos como un paréntesis, porque hubo otra trampa que el apóstol evitó. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Como apóstol, él pudo haber llegado a Tesalónica, establecer una iglesia y decir, mira, aquí hay que recoger los diezmos y hay que suplir mis necesidades. Y eso era legítimo. Él mismo lo enseña en otros lugares. Pero no siempre es sabio reclamar nuestros derechos. Aquí, Pablo no consideró ser sabio reclamar su derecho al sustento. Él evaluó su situación en medio de ellos y prefirió trabajar para ganarse su sustento. Y ahora, cuando él está escribiendo, está muy feliz que no recibió ni un centavo de ellos, porque ahora puede usar eso como evidencia de su sinceridad con ellos. Entonces, él, en lugar de comportarse para sacarle ventaja personal a la relación con ellos, dice que se comportó como una madre. Verso 7. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Cuán apropiado que en el Día de las Madres nos topemos con este versículo. ¿Por qué? Porque una madre es el mejor ejemplo que existe en la creación de una persona que sirve a los demás, no para su propio beneficio egoísta, sino desprendidamente. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo los serví a ustedes como las madres sirven a sus hijos. ¿Qué ganancia le saca una mamá cuando le cambia el pañal a sus hijos? ¿Qué ganancia le saca una madre cuando en la noche se levanta a atender a su hijo que está llorando? ¿Qué ganancia le saca una madre cuando tiernamente cuida de sus hijos? Ningún beneficio egoísta, ningún beneficio personal, lo hace por amor, y eso es lo que dice Pablo. Una de las razones por qué nosotros amamos tanto a nuestras madres, yo creo que hasta los gángsters adoran a sus madres y los narcotraficantes, es precisamente por eso, porque las madres nos sirven sin interés de que nosotros le devolvamos. Nos sirven con sinceridad, no con artimañas engañosas para alcanzar sus fines egoístas. Muchas veces ustedes pueden escuchar de que no existen los favores gratis,
Que usted le hace un favor a alguien, o que si alguien le hace un favor a usted, en algún momento le van a pasar factura. Pero yo creo que hay una excepción, excepto con tu mamá. Yo creo que tu mamá casi nunca te va a pasar factura. Y si te la pasa, te da un plan de pago. Las madres sirven y dan. Y Pablo aquí afirma que su ministerio a los tesalonicenses no tuvo intenciones egoístas, sino que fue como el de una buena madre que cría con ternura a sus hijos. Dice el verso 8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Es hermoso ver cuando un hombre como Pablo, que era, yo diría, bastante fuerte y masculino, habla de sí mismo usando una metáfora femenina. Dice, yo fui como una madre tierna. Yo imagino que Pablo era un hombre de batalla, con 2 dientes menos y con... Sí, porque estamos hablando de un hombre que le daban latigazos, lo apedreaban, o sea, y salía vivo después de un apedreamiento. Varias veces yo creo que lo apedrearon. Lo dejaron por muerto y seguía vivo. Hay que ser fuerte para eso. Y él aquí dice, yo fui tierno como una madre. O sea, que es posible ser fuerte y tierno. Un león y un cordero como nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda a todos los hombres de esta congregación ser leones y corderos. Como el Señor y como Pablo. Algunos líderes cristianos se centran mucho en ellos mismos y en su autoridad. Y cada vez que su autoridad es cuestionada, pues más la imponen. Todos necesitamos cultivar la ternura y el amor sacrificial de una madre en la manera como servimos a nuestros hermanos, como servimos a los demás. Así que 2 metáforas hemos visto. Mayordomo de Dios. Yo no actué por mi propia cuenta, yo actué como alguien que le da cuenta a Dios. Actué como una madre. Yo no tenía interés de sacarle beneficio económico a ustedes. Yo actué como una madre y luego el ministro como un padre. También actuó como un padre, versículos 9 al 12, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Una vez más, Pablo empieza otra metáfora negativamente. ¿Cómo no actúa un ministro que es padre? Dice, recordáis, hermano, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Pablo y sus compañeros de misiones laboraban predicando el Evangelio, pero también trabajaban para mantenerse. Se nos dice en otro lugar de la Biblia que Pablo hacía tiendas. Esa era su habilidad, su vocación. Él se ganaba su pan haciendo tiendas. Y aunque dice en otro lugar que los filipenses le mandaron una ofrenda, aparentemente esta ofrenda no fue suficiente. Dice en 2 Corintios 8 que los macedonios, Filipo estaba en Macedonia, los macedonios enviaron ofrenda, pero también dice que ellos eran extremos en pobreza. O sea que tal vez la ofrenda de los filipenses no fue suficiente. Y tal vez cuando él fue a los tesalonicenses, consideró la pobreza de ellos y no reclamó el derecho que como ministro y apóstol tenía de recibir, sino más bien que prefirió trabajar. Me imagino a Pablo levantándose temprano, haciendo tiendas, luego saliendo a predicar, luego llegando a la tarde, trabajando, haciendo más tiendas de noche, acostándose tarde, levantándose temprano, con el fin
de poder predicar el Evangelio sin pedir un centavo a nadie. Los buenos padres, antes de ser una carga económica para sus hijos, son proveedores de sus hijos. Con razón dice Pablo que el padre que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Solo un padre cruel puede ser una carga económica para sus hijos. Así que Pablo defiende su ministerio entre los tesalonicenses cuando usa estas tres metáforas. Primero, por lo menos recuérdense estos tres. Tres metáforas que ustedes se deben recordar, por lo menos de aquí hasta ahorita. Mayordomo, madre y padre. Y en estas metáforas da clara evidencia de la genuinidad de su ministerio. ¿Cuántas gracias le damos a Dios cuando nos da ministros así? Ministros que viven delante de la presencia y el ojo de Dios. Ministros que son como madres que nos sirven sin buscar beneficio propio. Y ministros que en lugar de ser una carga, son de ayuda para nosotros. Así que, ¿qué lecciones y exhortaciones podemos derivar de lo que hemos visto, de la defensa de Pablo de su ministerio? Bueno, una primera lección es para todos los que sirven a Dios. Si tú sirves a Dios, prepárate para ser difamado. Si tú sirves a Dios, prepárate para ser difamado, para que la gente hable mal de ti y murmure contra ti. Sea que tú estés sirviendo como pastor, como diácono, como maestro de escuela dominical, como músico. Si tú eres músico, ay, qué feo toca, pero ven, toca tú. Pero no, esa gente debiera hacerlo diferente. Bueno, puede ser, pero siempre el que está sirviendo está expuesto a ser difamado. El maestro de escuela dominical también. Y normalmente los que más difaman son los que no hacen nada. Los sonidistas, pobres sonidistas, nada más miran para allá cuando se equivocan. ¿Alguna vez usted ha felicitado a los hermanos que trabajan allá arriba? Gracias, que hoy no oí nada malo. También. Los que ministran a los necesitados. Mira, se olvidaron de la hermana fulana. No le llevaron la compra este mes. Tal vez un día tarde, pero tal vez han sido fieles por mucho tiempo. O tal vez hubo una razón. Los que dirigen los estudios bíblicos. Desde ahora te puedo asegurar algo. En ocasiones vas a ser difamado. La gente va a murmurar injustamente contra ti. Y la carne te va a tentar a tirar la toalla. Oye, pero uno sirve a Dios y la gente lo único que hace es criticar y hablar mal. Y esto y lo otro. No, yo voy a dejar esto. Pero si yo lo dejo porque me están criticando, es una evidencia de a quién yo estoy sirviendo. ¿Verdad? Si yo lo dejo porque me están criticando los hombres, quiere decir que yo estoy sirviendo ¿a quién? A los hombres. Tú te preguntaste qué piensa Dios de tu servicio. Porque si Dios está contento contigo, ¿tú debieras tirar la toalla? Creo que no. Pablo no abandonó su ministerio a pesar de la fuerte oposición. Y la oposición no solamente era de los incrédulos, también de los de dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque él veía su ministerio como un encargo de parte de Dios. Se consideraba mayordomo de Dios. Y por tanto, mientras su jefe estuviese agradado, su conciencia estaba tranquila. Cuán liberador es poder servir y vivir así. ¿Usted se imagina no tener que preocuparse por las difamaciones? Uno poder vivir y dormir tranquilo mientras Dios esté contento con uno. Ahora, si uno pecó, no debiera estar tranquilo porque Dios no va a estar contento. Pero si uno está viviendo en fidelidad y los demás están difamando y los demás están murmurando, bueno, Dios está tranquilo, yo estoy tranquilo.
Y aunque es verdad que los que sirven a Dios han de prepararse para la oposición y la difamación, hermanos, no seamos nosotros los que difamemos y murmuremos. No seamos nosotros los que se oponen a los siervos de Dios. Si somos sinceros, yo creo que muchos de nosotros hemos fallado en alguna manera y en algún momento en esto. Vemos algo con lo que no estamos de acuerdo, que no nos gusta y murmuramos. Lo hacemos contra los pastores, lo hacemos contra los diáconos, contra otros hermanos. No seamos así. Seamos transparentes como Pablo. ¿No te gusta algo? Ve y habla con esa persona. Yo creo que en la mayoría de las veces cuando se va a hablar, al final resulta que uno no tenía toda la información y que uno debió mejor esperar para emitir el juicio. Así que esa moneda tiene dos caras. Si tú estás sirviendo, prepárate para la difamación y pon tu mirada en Dios. Y si tú estás viendo a los que están sirviendo, no seas tú de aquellos que están difamando y murmurando y siendo oposición al servicio de los hijos de Dios. Seamos transparentes. Otra lección otra exhortación es: examina la genuinidad de tu servicio a Dios. Pablo afirmó que su mensaje era verdadero, sus motivaciones puras y sus métodos transparentes. Y cuando hablo de servicio me refiero a toda la Biblia. La Biblia enseña que a Dios se adora no solo aquí, sino que toda la vida es adoración. Entonces, cada vez que tú te topes con una decisión en tu vida, examina tres cosas. La primera pregunta que tú te vas a hacer es: ¿qué dice la palabra de Dios? Estemos seguros que estamos actuando según la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces las cosas nos parecen lógicas, nos parecen buenas ideas, pero ¿está eso conforme a la voluntad de Dios? Si somos mayordomos de Dios, lo primero que hay que preguntarse es: ¿qué quiere Dios que yo haga con su propiedad? ¿Qué quiere Dios que yo haga con las cosas que Él ha puesto bajo mi encargo? Desde mis hijos, desde mi pertenencia, desde mis dones. ¿Qué quiere el dueño que yo haga con eso? Y el dueño lo ha revelado aquí principalmente. Entonces, por eso la importancia de uno conocer bien las Escrituras. Así que ante cualquier decisión que vayamos a tomar, primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero eso no termina ahí. Segundo, preguntémonos sobre nuestra motivación. Dice Pablo que él actuaba con pureza de motivación, que sus motivaciones no eran impuras. Y a veces en la Biblia tú no vas a encontrar un mandato o una prohibición particular para todo en tu vida. ¿Cuántas horas de Facebook yo voy a ver? ¿Puedo ir a tal lugar o a aquel lugar? Muchas veces se preguntan: ¿el cristiano puede bailar o no puede bailar? ¿Puede ir a una fiesta de 15 o no puede ir a una fiesta de 15? O muchísimas otras cosas así. Y si usted busca en la Biblia, en la concordancia, fiesta de 15, tal vez aparezca la de la hija de Herodes, que tal vez no sé si estaba cumpliendo 15. Y esa no era una fiesta muy agradable para ir. Pero el punto es que usted no va a encontrar muchas veces normas específicas y particulares en la palabra de Dios. Pero Dios ha dado la motivación para todo. Él quiere que todo lo hagamos, sea que comamos o bebamos, para la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere que aún en las cosas pequeñas, nosotros no solo busquemos qué dice su palabra, sino que examinemos nuestra motivación. Por tanto, no concluyas que algo es legítimo siempre porque la Biblia no lo prohíbe, ni tampoco concluyas que no es necesario servir a Dios de tal manera porque la Biblia no lo manda. Nosotros muchas veces decimos: bueno, la Biblia no manda tal cosa, por tanto yo no estoy obligado a hacerlo.
O la Biblia no prohíbe tal cosa, por tanto yo siempre lo puedo hacer. No necesariamente. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué? En otras palabras. Tú te vas a preguntar primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero segundo, tú tienes que preguntar, ¿por qué yo quiero hacer esto? ¿Por qué? Y si tú no encuentras una respuesta buena, aguántate. Porque todo lo que se hace con duda, dice la palabra, es pecado. Mete tus motivaciones bajo la luz morada de Dios. Dile al Señor, pruébame y examíname, como dice el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad. Revélame por qué yo quiero esto o por qué no quiero aquello. Así que, van dos preguntas. Una tercera pregunta ante cualquier decisión tiene que ver con la manera. El apóstol Pablo dijo que él procedió en verdad con puras motivaciones y de manera transparente. Así que además de examinar tus motivaciones, examina también tus métodos, tu manera. Los métodos pueden revelar bastante sobre lo que realmente tú andas buscando. O sea que si tú no estás seguro de tu motivación, examina tu método. Y el método puede decirte mucho sobre tu motivación. Cuando tu motivación es agradar a Dios, tus métodos van a ser transparentes. Cuando tu motivación es otra cosa, tú no vas a ser tan honesto o tan sincero o tan transparente con los demás. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú estás haciendo tal cosa? Tal vez tú no vas a decir todo. Así que examina tus motivaciones, examina tus métodos. Todos decimos servir para la gloria de Dios. Todos nosotros lo cantamos cada vez que están en la pantalla. Examinemos a ver si nuestros métodos dicen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que el apóstol Pablo viene diciendo? ¿Por qué el apóstol Pablo actuó así entre los tesalonicenses? ¿Qué lo motivó? Bueno, me encanta cómo Pablo concluye con el verso 12, que yo lo dejé ahora para el final. Dice el verso 12, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Ustedes se recuerdan esta mañana que el pastor Arocha dijo, mire, yo no estaba aquí, pero yo lo oí cuando él lo dijo? Yo venía y lo vi en el celular. Él dijo que Dios nos gobierna por sus promesas y que uno pudiera pensar, no, yo pensaba que Dios me gobernaba por los mandamientos y que si usted busca los mandamientos de Dios, siempre por ahí hay una promesa. Pues aquí está la promesa. Viene Pablo dando exhortaciones y el ejemplo de cómo ser sincero, de cómo actuar con motivaciones puras. Pero ¿cuál es su propósito debajo de todo eso? Que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Tú eres creyente, Dios te ha llamado a su reino y a su gloria. Al final, no le damos cuenta de nuestras vidas a los pastores. No le daremos cuenta de nuestras vidas a nuestros padres, ni a los demás hermanos. Vivimos para aquel que de entre millones de personas decidió escogerte a ti. Vivimos para aquel que entre millones de pecadores te miró a ti y derramó su gracia sobre ti. Vivimos para aquel que dentro de millones de personas decidió a ti llamarte para su reino y para su gloria. ¿Recuerdan la ilustración que el pastor Amiri mencionó? De que uno va a ciertos lugares como Los Patos en Barahona y se maravilla y ve una belleza y siente tanto gozo al ver algo hermoso.
¿Cómo será disfrutar del reino y la gloria de Dios? Aunque eres pecador, Dios te rescató. Envió a su Hijo para morir en tu lugar. Ha perdonado todos tus pecados, te ha vestido de la justicia de Cristo y te ha prometido vida eterna por siempre en su reino y delante de su gloria. Así que, hermanos, sirvamos, ministremos y vivamos siempre con la mirada puesta en lo que hizo y en lo que Él nos tiene reservado. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Vamos a orar. Padre eterno, al principio de este mensaje te rogábamos, reclamábamos tu promesa de que tu palabra no volverá a ti vacía sin lograr lo que tú quieres que haga. Oh Dios, empieza a obrar con tu palabra en nuestras vidas. Saca de nosotros toda impureza de motivación en el servicio. Saca de nosotros toda falsedad, toda lisonja, toda manipulación, todo temor a los hombres, todo deseo de vivir para el aplauso de los hombres. Y pon en nosotros ojos para ver tu presencia en nuestras vidas cada día. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos vivido para los hombres. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos sido difamadores de tus ministros. Desde el ujier hasta el pastor, el músico, cualquiera, oh Dios. Y ayúdanos más bien a ser promotores del avance de tu reino. Gracias, oh Dios, por hablarnos. Gracias por lo que en este lugar sirven de sinceridad de corazón. Es tu obra, oh Dios. Y rogamos que nos bendiga en toda esta semana para que con sinceridad te podamos servir. En el nombre de Jesús. Amén.